Buenos días, alumnos. Continuando con nuestras clases virtuales del día martes, les comento que hoy trabajaremos geometría con un tema que ya es conocido por todos ustedes porque lo han visto en el transcurso de los años anteriores en la primaria. Y es ángulos. Para la resolución de los ejercicios con ángulos tenemos que tener en cuenta la parte teórica, que son su clasificación. En este caso vamos a empezar por la clasificación de los ángulos, pero según su posición. Como ustedes pueden visualizar en su pantalla, tenemos tres tipos de ángulos: consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. ¿Cuándo se llama a un ángulo o a los ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el vértice. Recuerden que el vértice es el punto que une los rayos que forman un ángulo. Entonces, los consecutivos son llamados así porque son aquellos que tienen el vértice y tienen un vértice y un lado común. En este caso, el lado común es este rayo de aquí. Común se dice porque comparte tanto para el ángulo beta como para el ángulo alfa. Luego también tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un vértice y un lado común, pero a diferencia de los consecutivos, sus otros lados, que son los que estoy señalando, están situados uno en prolongación del otro. Por lo tanto, forman un ángulo llano. Recuerden, chicos, un ángulo llano mide 180 grados centígrados. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Ellos también se encuentran unidos por un vértice común y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Por lo tanto, viene a ser opuesto 1 con 3 y 2 con 4. Eso significa que la medida del ángulo 1 será igual a la medida del ángulo 3 y la medida del ángulo 2 será igual a la medida del ángulo 4. Bueno, continuando y viendo la parte teórica de lo que es ángulos, vamos a pasar a la siguiente hoja. Les comento que esta hojita que ustedes están viendo, esto ustedes lo van a tener en la plataforma, lo cual van a poderlo imprimir o copiar en el caso no lo puedan hacer para pegarlo en el cuaderno. Es la parte teórica. Listo, ahora sí ya está enfocado bien. Chicos, también tenemos a los ángulos clasificados según su suma y en ellos podemos encontrar a los ángulos complementarios y a los ángulos suplementarios. Entonces, a ver, aquí vamos a indicar con la flechita. ¿Cuándo se llama a un ángulo complementario? ¿Cuándo son llamados con este nombre? Complementarios. Se llaman complementarios dos ángulos si su suma es igual a 90. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio donde A vale 32 y B vale 58. Entonces quiere decir que la suma de ambos ángulos de A y de B suman 90. Eso hace que este ángulo sea un ángulo recto. Recuerden, el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, a esto es llamado ángulos complementarios. Entonces, yo puedo definir y decir que A y B vienen a ser ángulos complementarios. En cuanto a los suplementarios, es igual. O sea, pero en el sentido que es la suma de ángulos, pero su suma ya no va a valer 90, sino 180. Entonces formaría yo un ángulo llano. Recuerden, ángulo llano, la medida es 180 grados. En resumen, yo puedo decir que los complementarios son cuando dos ángulos suman igual a 90, cuando dos o más ángulos suman igual a 90 y en los suplementarios cuando dos o más ángulos suman igual a 180. Complementarios 90, suplementarios 180. Algo también importante que tengo que saber como la parte teoría en ángulos para poder aplicarlo en la resolución de los ejercicios es la bisectriz. Sé que para muchos de ustedes tal vez esto no les suene
algo diferente ni novedoso porque ya lo han visto tal vez el año pasado o los años anteriores. La bisectriz es esta línea en rojo, este que viene a ser el rayo que divide a un ángulo, pero lo va a dividir para que ambos ángulos tengan la misma medida. Entonces, la bisectriz OM divide al ángulo AOB. Entonces, yo puedo decir, por definición, por notación, que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Entonces, imagínense que este haya sido un ángulo que mida, por ejemplo, pongámosles que mida 70, que haya sido el ángulo que mida 70. Entonces, si esta bisectriz se traza, quiere decir que se dividirían en dos ángulos iguales. Entonces, este lado de ángulo del AOM mediría 35 y el MOB mediría 35. ¿Por qué? Porque la bisectriz divide a un ángulo, pero lo divide en dos ángulos de igual medida. Chicos, hasta ahí en esta clase vamos a trabajar la parte teórica. Entonces, ustedes tienen como tarea estudiar la parte teórica que les acabo de explicar y esta hojita de aplicación que ahorita les voy a mostrar. A ver, lo vamos a mover. Ahí está. Ya está. A ver, en estos ejercicios ustedes van a tener que encontrar, por ejemplo aquí, dos ángulos, dos parejas de ángulos que al sumarse sean complementarios y otros dos suplementarios. Por ejemplo, a ver, recuerden, complementarios sumaban 90. Entonces tendré que buscar dos ángulos que sumados me den 90. Por ejemplo, podría ser este ángulo al unirle con este, por ejemplo, 77 y 13. Si yo los uno, me da 90. Entonces voy a tener que encerrarlos porque la suma de los dos me daría 90 grados. Porque me dice aquí que tengo que encontrar dos parejas de complementarios y dos de suplementarios. Igualmente en este ejercicio me pide calcular la medida del ángulo complementario en cada caso. Recuerden, cuando sumaba los ángulos complementarios, 90. Entonces, si ya tengo 25, ¿cuánto me falta para llegar a medir un ángulo complementario, o sea, 90? ¿Cuánto me faltaría? Eso es lo que tú tienes que hallar aquí. Tienes 1, 2 y 3 ejercicios. Y luego, finalmente, como último ejercicio, es calcular la medida de los ángulos suplementarios. Igual, aquí calculaste cuánto faltaba para complementario, o sea, cuánto faltaba para 90. Aquí vas a completar cuánto falta para suplementario, o sea, para llegar a 180. Chicos, esta semana solo tienen esos ejercicios por hacer porque necesito que ustedes practiquen la parte teórica para poder aplicarlo en algunos ejercicios que lo vamos a ver en la próxima semana, que ya van a ser ejercicios donde aplicaremos la parte teórica, suplementarios, complementarios, bisectrices y los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos que hemos visto en la clase el día de hoy, chicos. Sí, la ventaja que ustedes tienen es que este video va a estar grabado y si ustedes no logran entenderlo, en la primera vez que lo vean pueden repetirlo una y otra vez. La intención siempre es practicar para poder aprender. Bueno, chicos, conmigo nos vemos hasta el día de mañana con un nuevo curso. Gracias.